Bendiciones con todos. Tema 172, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, ciegos que no saben leer las señales del cielo, parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 16, versículo del 1 al 4, que dice lo siguiente. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arrebores, y por la mañana habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándole se fue. Avanzando por este glorioso evangelio, llegamos al capítulo 16, donde Mateo nos seguirá mostrando la increíble oposición que el ministerio de Jesús está experimentando en este último año de su ministerio. Anteriormente Jesús había estado afuera de las fronteras de Israel, había estado recorriendo los contornos de Decápolis, donde vimos que realizó muchos milagros, y justo antes de abandonar la región realizó un milagro que ya anteriormente había realizado: la multiplicación de 7 panes y unos cuantos peces, con los cuales alimentó a 4,000 personas. Ahora nuestro Señor está de regreso en Israel, y una comitiva de líderes religiosos ha llegado para oponerse a su ministerio. Dice Marcos 16:1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase una señal. Poco después de que Jesús hubiera puesto en pie en las fronteras israelitas, una comitiva llega a recibirlo, no con el fin de darle la bienvenida, sino para oponerse a su ministerio. En este versículo vemos dos grupos religiosos importantes de los tiempos de Jesús. Dos grupos que siempre habían tenido sus diferencias, pero que ahora se habían unido con el fin de tentar a nuestro Señor: los fariseos y los saduceos. Los fariseos era una secta cuyo nombre significa separados, debido a la manera diferente de vivir a lo común de la gente. Su nombre fariseo aparece por primera vez en el contexto de los reyes macabeos en el 150 a.C., en el libro de Josefo, Antigüedades capítulo 18. Como grupo particular, los fariseos lograron destacarse durante el reinado de Juan Hircano en el 135 al 104 a.C., al oponerse al deseo de extender su poder político y militar. En el reinado de Alejandro Jagneo, en el 103 al 76 a.C., la oposición alcanzó de tal magnitud que la suprimió brutalmente, crucificando a 800 de los líderes de los fariseos. Eso lo encontramos en Antigüedades capítulo 18. Cobraron nueva importancia bajo Alejandra Salomé en el 76 al 67 a.C., pero pronto su influencia directa en la vida política del país. Su vida se basaba en cumplir estrictamente la ley de Moisés y las tradiciones judías. Creían en los profetas, la resurrección de los muertos, los ángeles y la restauración de Israel a manos de un Mesías. Al principio, este grupo surgió con buenas intenciones, ya que deseaban preservar la cultura judía y enfocarse en guardar la ley y los profetas, pero lamentablemente le dieron más importancia a las tradiciones y cosas externas que al amor, misericordia y justicia, que era el verdadero espíritu de la ley. Por ello Jesús recrimina de su hipocresía en el capítulo 23 de Mateo. Escuche el capítulo 23, el versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que, por fuera, a la verdad se muestran hermosos,
mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ahora, los saduceos eran miembros de una secta minoritaria, pero de gran poder en los tiempos de Jesús. Por lo general constituían un núcleo de personas altamente privilegiadas, por ejemplo, comerciantes ricos y funcionarios gobernantes. Josefo se refiere por primera vez a los saduceos en su libro Antigüedades capítulo 18, donde describe la decisión de Hircano I, rey macabeo de los judíos en el 135 al 105 a.C., de aliarse con ellos. De allí se ve que la secta existía antes de dicho reinado. Se llegó a creer en el nombre se había derivado del sacerdote Sadot, contemporáneo de David y Salomón. Segunda de Samuel capítulo 15 versículo 17, capítulo 19 versículo 11, Primera de Reyes capítulo 1 versículo 8. Temas que puede leer en casa. Cuyos descendientes eran considerados como la línea pura sacerdotal, pero no se estaban totalmente seguros de que esta aseverancia sea cierta. Otros, como T.W. Manson, proponen que su origen puede rastrearse al considerar el origen de la palabra griega donde deriva su nombre, ya que es Sandokaios, el cual era un título que se le daba a las autoridades fiscales en Atenas en el siglo IV a.C., por lo que sugieren que los saduceos también controlaban los impuestos en Israel. Contrario a los fariseos, los saduceos solo creían en la ley de Moisés. Fuera de eso, no aprobaban ningún otro escrito inspirado como los profetas y los salmos. También creían que después de la muerte no había nada más, y eso los llevaba a creer que no existía la resurrección de los muertos. No creían en los ángeles y sostenían la creencia de un reinado teocrático, donde ellos eran los principales regentes. De allí que la idea de un Mesías que reinaría para siempre iba en contra de sus intereses. De hecho, eran los saduceos los que se encontraban en el poder, ya que uno de ellos era el sumo sacerdote y su poder lo ejercían desde el mismo Sanedrín. Escuche lo que dice Juan capítulo 18 versículo 13. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año. Por tanto, podemos ver que las diferencias teológicas de estos dos grupos eran tan opuestas que en cierta ocasión Pablo los utilizó en su favor para ponerlos en contra los unos con los otros. Escuche lo que dice Hechos capítulo 23 versículos del 6 al 10. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra parte de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y arrebatasen de en medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. A pesar de sus marcadas diferencias e intereses, estos dos grupos se unen en esta ocasión solo para tentar a nuestro Señor. Dice el texto: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Estos hombres le pedían a Jesús una señal, pero esta pregunta era hasta cierto punto ridícula, porque ¿qué más señal que las muchas sanidades y milagros que nuestro Señor había realizado? De hecho, esto no es la primera vez que sus enemigos le hacen esta petición. Ya los fariseos y escribas lo habían hecho anteriormente.
Escuche Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver señal de ti. Estos hombres trataron de negar los milagros y señales que Jesús hacía y luchaban con autoconvencerse de que Satanás estaba detrás de todas sus obras. Por ello pedían una señal más. Pero esta vez les pide una señal del cielo, es decir, un acto milagroso del cielo que confirme que Dios estaba con él, parecida a la señal del maná que descendió del cielo que respaldó a Moisés. ¿Se acuerda? Éxodo capítulo 16. O cuando Josué hizo detener el sol y la luna, Josué capítulo 10, versículo del 12 al 14. O cuando hubieran relámpagos y rayos que atemorizó el ejército de los filisteos en los tiempos del profeta Samuel como respuesta a su oración. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 10. O cuando la sombra retrocedió 10 grados en respaldo a la palabra de Isaías, Segunda de Reyes capítulo 20, versículo de 10 al 11. O cuando Elías hizo caer fuego del cielo, Primera de Reyes capítulo 18, versículo de 30 al 40. Pero Jesús no estaba dispuesto a hacerle otra señal, sino solamente la del profeta Jonás, que continuaremos en el próximo video. Pero mire, tantos milagros, tantas señales que habían visto, inclusive estos religiosos, hermanos, y no creían en Jesucristo. Hoy día es lo mismo. Tantos milagros que el Señor sigue haciendo, hermano, tantas bendiciones que sigue dando al mundo entero, y las personas no quieren creer. Los religiosos no creen, imagínense, los que conocen la palabra no creen, muchos de ellos. Esto es terrible, hermano, y es lamentable. Se ve la poca fe que existe. Pero es tiempo de cambiar. Es tiempo de buscar un milagro, o de buscar los milagros en el Señor Jesucristo. ¿Dónde está Él? En cualquier lugar que tú lo invoques, porque uno de los atributos de Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Búscale a Él. Busquemos a Él y lo vamos a encontrar, porque Él no se va a negar. Y muchas veces sí tenemos que insistir y lo lograremos con la fe que incrementa la palabra en nuestras vidas. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos sigues enseñando. Gracias por tus bendiciones, que son maravillosas. Gracias por las personas que están escuchando la palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo haga germinar esta palabra al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1, para gloria y honra tu nombre y para testimonio a las personas. Bendice al que escucha la palabra de Dios. Muéstrale las bendiciones para que se fortalezca y para que anime a otros también a que te busquen de todo corazón. ¿Sí? Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. No se olvide de suscribirse al canal. Es muy importante, es clave. Ahí va a encontrar todos los videos que hemos hecho de Mateo. Anime a otros a que se suscriban también. Y les deseamos que tengan un día lleno de muchas bendiciones.